Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos aquí en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe, presencialmente. Damos la bienvenida a los hermanos y damos la bienvenida también a los que nos están viendo por internet. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, nosotros acá, ustedes allá, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un tema muy interesante hoy que vamos a estar considerando. Hoy vamos a continuar y ya hoy estamos terminando en Mateo capítulo 5. Hemos visto las bienaventuranzas. La semana pasada vimos vosotros sois la sal de la tierra y hoy estamos viendo vosotros sois la luz del mundo. La lectura devocional, los invito a ponerse de pie si gustan, en Éxodo capítulo 25. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 25 y vamos a comenzar a leer en el versículo 31. Quiero explicarles que hoy estamos hablando de vosotros sois la luz del mundo. Entonces vamos a hablar del candelero del Antiguo Testamento. El candelero que todavía existe, lo que pasa es que no saben dónde está. Y la menorá. Y esto es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar más acerca de eso en un momento. Entonces aquí estamos en Éxodo capítulo 25, donde Dios está dándole instrucciones a Moisés sobre la construcción del tabernáculo. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí está la sorpresa. Ahí está el cuadro. Esa es la menorá. Está el sumo sacerdote a la par. Entonces, pueden ver los 3 brazos a un lado, los 3 brazos al otro, las lámparas y el eje central. Ahora, voy a hablar más en cuanto a eso dentro de un momento. Nada más, ahorita quería mostrarles para que se den una idea de qué estamos hablando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tanto, Señor, para no solamente enseñarnos cosas históricas, sino también un estilo de vida. El estilo de vida que ellos seguían y especialmente el estilo de vida que nosotros seguimos, porque hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos. Guía nuestros corazones, que podamos entender y aplicar la enseñanza de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces,
Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, es el sermón del monte. Está hablándole a sus discípulos. Está hablándole entre los discípulos, ha escogido a 12, que son los 12 apóstoles. Y sobre los 12 apóstoles es que él estableció su iglesia. Estableció sobre sí mismo, pero ellos son fundamento y va a quedar entonces la iglesia sobre ellos. Ellos se van a encargar de trabajar, de sembrar y de esparcir su palabra en ese primer siglo. Iban a establecer iglesias que a su vez iban a continuar adelante con la palabra del Señor. Entonces aquí les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo esta tarde el pasaje donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Vamos a Génesis. Quiero que pasemos un poquito en cuanto a luz. ¿De dónde viene la luz? Vamos a Génesis capítulo 1 y el versículo 3. Está comenzando la creación. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Ahora tomen nota que es la palabra de Dios la que está creando. Es la palabra creadora y la palabra sustentadora y la palabra sostenedora. La palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo hablaba. De hecho, dice en Juan capítulo 1 de que Jesucristo es el Logos. Jesucristo, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En capítulo 2 de Génesis, versículo 4, dice que fue Jehová Dios el que hizo los cielos y la tierra. Entonces encontramos que el Elohim, los tres fieles poderosos, hicieron el cielo y la tierra. Pero el ejecutor de la obra es el que luego se encarnó como nuestro Señor Jesucristo. Entonces tomen nota de lo que estamos hablando esta tarde en cuanto a la luz. Aquí dice, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios, comenzando su obra creadora, primeramente habla, sea la luz, y fue la luz. Me está comiendo la tecnología. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Ahora sí. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, Dios, cuando está creando aquí en Génesis capítulo 1, y por cierto, usted me pregunta, ¿usted cree Génesis capítulo 1? Sí, señor. Sí, señora. Yo creo que la creación es así como dice en Génesis, y nadie sabe más que lo que está ahí, no importa lo que diga. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y solo Dios estaba ahí. Y Él dice que fue así, y no tenemos ninguna razón para creer otra cosa. Entonces vio Dios que la luz era buena, o sea, control de calidad. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Tomen nota. Porque aquí Dios está separando, antes estaban las tinieblas, el versículo 2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces aquí separó Dios la luz de las tinieblas. Dice el versículo 5,
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora es importante, tanto luz como tinieblas, porque en las tinieblas nosotros descansamos, necesitamos oscuridad para poder descansar. Ahora los que trabajan de noche y duermen de día, saben de qué estoy hablando cuando digo que no duermen bien, ¿verdad? Entonces, si pueden, van a poner las cortinas en las ventanas para que se oscurezca, porque el reloj biológico dice es hora de trabajar y su jefe dice es hora de dormir. Entonces, eso es un verdadero problema. Por eso Dios separó la luz de las tinieblas, y cuando se trabaja de noche y se descansa de día, hay que buscar cómo se hace para oscurecer el lugar donde estamos descansando. Entonces ahora vamos al capítulo 1, versículo 14. Estamos hablando de la creación. El primer día fue la luz. En el cuarto día, entonces, dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Ahora, cuando está hablando de la expansión, anteriormente, en el segundo día, había hecho la separación de aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y entonces, aquí en esa expansión de las aguas de arriba y las aguas de abajo, ese seno en suspenso se vino abajo en el diluvio. Entonces, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, esto es estudio para otro día, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, los que estuvieron conmigo el jueves que hablamos acerca del nacimiento y la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, jueves santo. Entonces les mencioné acerca del papel que hacen las lumbreras y que hacen los astros en la revelación de Dios. En el Salmo 19 habla más acerca de eso. De hecho, el Salmo 19, los primeros 6 versículos, habla de la revelación de Dios en los cielos, que le llamamos a eso la revelación silenciosa, la palabra silenciosa, no hablada. Los versículos del 7 al 13 del Salmo 19 está hablando de la relación hablada y escrita, que es la Biblia, la ley. Y el versículo 14 habla de la revelación de la encarnación de Jesucristo, Salvador. Entonces, eso está en el Salmo 19, vamos a estudiarlo más detenidamente en otra ocasión. Pero aquí lo que está diciendo, entonces, sirvan de señales, eso está en Salmo 19 del 1 al 6, para las estaciones, para días y para años. Vean que dice señales. Entonces, todo esto tiene que ver con la revelación de Dios. Dios desde el comienzo, desde el principio, Él está diseñando cada cosa para darse a revelar, para que nosotros lo podamos entender. Vamos a seguir leyendo versículo 15. Y sean por lumbreras. Ahora, no lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora, nosotros sabemos que el sol reproduce luz y reproduce calor también. Entonces dice el versículo 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas. Ahora que está mencionándolo así, un brochazo nada más, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchísimo más involucrado que lo que está hablando ahí. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces estamos viendo aquí el papel de la luz, el papel del sol. La luna no tiene sol, no tiene luz propia, sino que es un reflejo de la luz del sol. Vamos ahora a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, porque aquí está hablando de nuevos cielos y nueva tierra. Y vean lo que dice aquí en Apocalipsis 21, 23. La ciudad está hablando de la Nueva Jerusalén,
donde Juan está viendo que viene descendiendo del cielo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en el día o que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, en el primer día de la creación, está hablando de luz, pero hasta el cuarto día es que una parte de esa luz se pone en el sol. Entonces podemos ver que son dos cosas aparte. Una cosa es luz y otra cosa es lumbrera. Hay luz antes de haber sol. ¿Por qué? Porque está la luz cósmica, la luz que inunda en el universo. Y aquí está hablando también de las dos luces. Está hablando en la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios, la luz Shekinah. Era la luz que brillaba una vez al año en el lugar santísimo del tabernáculo, cuando la ofrenda había sido aceptada para Israel. El sumo sacerdote había ofrecido sacrificio primero por sí y luego por el pueblo de Israel. Había aplicado la sangre al propiciatorio. Dios había aceptado la ofrenda. Dios estaba mirando a Israel, típicamente hablando, como puro, como sin pecado, y el sumo sacerdote vestía de blanco. Y entonces, cuando el sumo sacerdote salía, la luz de la gloria de Dios, la luz Shekinah, iluminaba. Y el pueblo lo veía desde afuera y pegaba un grito de júbilo, porque significa que una vez más Israel ha quedado puro, limpio, sin pecado, típicamente hablando, por un año más. Entonces, la Nueva Jerusalén no tiene necesidad, no hay, en esa nueva creación, no hay sol, no hay luna. Habrá estrellas, yo no sé. Lo que sé es que no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria, la luz, Shekinah, de la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Tomen nota, está la luz Shekinah y está el Cordero como su lumbrera, como en lugar del sol. Vamos a Juan. Quiero volver a ponerles. Aquí está el candelero. 3 es un número de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es uno de los números perfectos donde revela Dios. 3. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre entonces es 3 más 3. Está la divinidad y la humanidad. Porque nosotros también somos trinos. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces, nosotros somos trinos. Así que a la izquierda está 3 Dios, a la derecha está 3 el hombre. Entonces, 3 más 3, 6, que es el número del hombre. El número 6 es el número del hombre. ¿Recuerdan el anticristo? Ok, tengan en mente el anticristo, porque ahorita vamos a hablar un momentito. Ahora, el 7 es el eje central, el 7 es Jesucristo, y el 7 es 3 más 3, 6, y el número 7 es la perfección de Dios. Es el Dios encarnado, es el Dios hecho hombre. El anticristo quiere ser como Dios. Lo quiso ser desde el principio, cuando Lucifer quiso ser igual a Dios y quiso poner su trono igual al trono de Dios, y siempre ha querido. Pero lo más cerca que él puede llegar a Dios es un 6. Y entonces él llega a 666, pero no puede llegar más cerca. Y algunos se van a dejar engañar. Pero esa es la historia. Ahora entonces volvemos. Vamos a Juan. Juan capítulo 1.
En Juan capítulo 1, el principio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este es el Logos. Ese es el Dios en forma preencarnada, antes de hacerse hombre. Pero ahora entonces en el versículo 3 dice que Él se hizo hombre. Y en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Recuerde que Él es el creador del universo. Y en Él estaba la vida. Hoy los hombres preguntan dónde viene la vida. La vida viene de Dios. Y en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está luz otra vez. Entonces, ¿quién es luz? Jesucristo es luz. ¿Quién era la lumbrera en la Nueva Jerusalén? El Cordero de Dios, Jesucristo. Dice el versículo 5, estamos en Juan 1, 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Trataron de apagar la luz de Jesucristo, pero no pudieron. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora entonces habla de un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él vino delante de Jesucristo como precursor de Jesucristo, preparando el camino, predicando la palabra de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante 6 meses estuvo predicándole a Israel para que se arrepintieran y se bautizaran, preparando el camino para cuando Jesucristo entrara, pudiera tomar esos discípulos, organizar su iglesia y estar con ellos 3 años, 3 años y medio, pagar el precio y dejar la iglesia instituida. Entonces Juan el Bautista vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Jesucristo es la luz, a fin de que todos creyesen por Él, a través del testimonio de Él. Pero dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces siempre ha estado. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Siempre ha estado alumbrando, pero esa luz entonces venía a este mundo, se iba a encarnar. Vamos ahora al capítulo 8 y el versículo 12, Jesucristo hablando. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Entonces, nosotros estamos aquí en las tinieblas, pero para iluminar, para que la luz pueda prevalecer, que no prevalezcan las tinieblas, sino poder prevalecer. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 8. Está hablándole aquí a los gentiles, Efesios, gentiles. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces les dice, andad como hijos de luz. Y nosotros podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Nosotros antes éramos tinieblas y andábamos en tinieblas. Y éramos hijos de desobediencia. Pero ahora que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces así como Pablo le dice a los Efesios, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces a nosotros también se nos está diciendo que debemos andar como hijos de luz. En Proverbios capítulo 4, el versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, quiero mencionarles donde dice aquí a la izquierda, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo eso en el Sermón del Monte? Entonces, quiero mencionarles que
del lugar donde él estaba, en lo que se ha llamado el sermón de las beatitudes o el sermón de las bienaventuranzas, está la ciudad de Safed, está a unos 25 kilómetros de distancia. Entonces quiero mostrarles algo aquí. Ahí está, y algunos han hecho un templo ahí, donde ellos creen que se predicó. Entonces aquí está mirando hacia el monte de las bienaventuranzas. Pueden ver, mirando hacia arriba, mirando hacia arriba, disculpen. Entonces, colóquense allá arriba. Y se van a ver entonces a un lado, van a mirar hacia esta ciudad. Esta ciudad estaba o está en un monte. Entonces, de donde Jesús está hablando, posiblemente él les señaló, estaba al noroeste. Entonces él dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es una ciudad asentada sobre un monte. Ahí estaba la ciudad de Safed. Y ellos podían verlo donde estaba allá a la distancia. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso es lo que nos está diciendo precisamente a nosotros también. Dice, ni se enciende una candela, una luz o una candela, y se pone debajo de un almud. Vamos a Marcos capítulo 4 y el versículo 21. Marcos 4, 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora, el almud, en el King James se tradujo bushel, porque es una medida. Entonces, un talmud era una medida, era un lugar donde ellos estaban, donde se guardaba, donde se medía el grano. Entonces, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahora, no solamente vean la luz, sino que inclusive puedan ver la luz que se produce. Vamos a Juan, capítulo 2. ¿Por qué estoy mencionando cuando Jesús sacó los mercaderes del templo? Porque muchas veces nuestra luz se deja de ver. No estamos brillando, sino que la luz se deja de ver, se oscurece. Y eso es lo que había pasado con los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos habían tomado el templo de Jerusalén y lo habían hecho un mercado, una venta. Y estaban vendiendo a precios exorbitantes y ellos estaban haciéndose ricos como consecuencia de esto. En el patio del templo, que era el pórtico de los gentiles, ellos estaban vendiendo. Entonces Jesús dice,
en Juan capítulo 2, versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y nosotros necesitamos entonces ser usados por el Señor para que Dios nos use para su honra y para su gloria. Ya casi voy terminando. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Y ustedes? ¿Se lo saben de memoria? Muchos de ustedes. ¿Cuántos se lo saben? Romanos 12, 1 y 2. Digámoslo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de ser luz, donde Dios nos pone. Estamos en un mundo de tinieblas, pero no nos dejemos conformar. Vamos a regresar un momentito al versículo 1, donde dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, el sacrificio era un sacrificio muerto. El único sacrificio muerto que Dios recibe es el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Pero Dios lo que quiere es un sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Crucificando al viejo hombre. Entonces, Dios quiere un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, esto es algo que nosotros hacemos por una decisión. Es un culto racional que nosotros hacemos. Ahora, tomen nota conmigo el versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no permita que el mundo lo meta en su cajón. Es lo que estaba pasando con los judíos. Ellos estaban conformándose a este mundo. Ellos habían convertido la ley en una ventaja económica. Como ellos tenían, como la gente del pueblo, la gente de provincia, tenía que llegar y conseguir sacrificios, conseguir animales para los sacrificios. Entonces ellos dijeron, por aquí hay camino. Vamos a proveérselos. Pero vamos a proveérselos nosotros y tienen que comprarlo a nosotros porque, ¿sabe? Oigan esta corrupción. Si la gente compraba los animales afuera y los traían para sacrificio, no los aceptaban. Tenían que comprar los animales a ellos para ofrecerlos en sacrificio. Hablando de corrupción. Y entonces el Señor los sacó. Ellos habían corrompido su templo, su casa. Y nosotros muchas veces también nos dejamos llevar por la corrupción del mundo, nos dejamos llevar por las apariencias del mundo, nos dejamos llevar por las cosas que se ven afuera, en el mundo. Nosotros podemos vivir por el Señor, porque Dios quiere que nosotros vivamos por Él. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 8, del 8 al 10. Digámoslo juntos. Tal vez usted se lo sabe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces, si la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la gloria la recibe el Señor, entonces, ¿para qué sirven las obras? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las obras que Dios recibe? Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que glorifican a Dios? Las buenas obras que glorifican a Dios son las obras que Él nos da para que nosotros hagamos, no son las que a mí se me ocurre. Me parece que hacer esto, bueno, esto está bonito, esto está interesante, voy a hacer esto. No, eso es invento. Tenemos que buscar la dirección del Señor. Entonces Él dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene un plan para su vida, Él tiene un plan para mi vida. Él tiene un juego de obras que quiere que usted y que yo hagamos para la gloria del Señor. Y ahora sí, con esto voy a terminar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15, donde nosotros podamos aprender a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Para repasar un poquito, los corintios estaban divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. La iglesia estaba en 4 facciones, por lo menos 4. Estaban divididos por cuestión de predicadores. A ver quién es el mejor. La iglesia estaba dividida. Y entonces el apóstol Pablo está explicándoles acerca de la obra de cada una de estas personas que han hecho por el Señor. Específicamente está hablando de Pablo y Apolos. Pablo plantó, Apolos regó y el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces aquí está hablando en estos siguientes versículos que vamos a ver, hablando de el fundamento que fue puesto, que no hay mejor otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare. Entonces vamos a hablar de la obra. Aquí está hablando específicamente de los pastores y misioneros, pero se aplica a todos nosotros. Entonces, si sobre este fundamento, o sea, Jesucristo, edificare, aquí hay básicamente dos clases de material. Material que resiste el fuego y material que no resiste el fuego. Va a ser probado como por fuego. Entonces, oro se refina, plata se refina, piedras preciosas, pero luego dice madera en hojarasca. Ahora, pues comencemos con la hojarasca. La hojarasca con una chispa, con un fósforo, se enciende. El heno, no tanto, pero también hace un gran hojarasco, pero al fin y al cabo se quema. Ahora, hablemos de la madera. Hay cosas muy lindas hechas de madera. Pero al fin y al cabo, y usted lo puede encender madera con un fósforo, ¿verdad? Hay que usar algo, otra cosa para comenzar. Usted no puede coger un fósforo y ponerle la madera. Sin embargo, con suficiente calor, sí. Entonces, aunque sea algo muy vistoso, muy lindo, al fin y al cabo va a quemar. Está hablando de clases de obra, clases de ministerios, clases de trabajos para el Señor. Hay cosas que se ve que nada que ver, hojarasca, heno. Pero hay otras cosas que se ven muy lindas, muy atractivas, qué bonito. Grandes templos, mucha gente. Grandes cosas está sucediendo. La pregunta que yo hago siempre cuando están estas mega iglesias, y no estoy en contra de mega iglesias, pero la gran pregunta es, ¿quién recibe la gloria? Porque lamentablemente muchas veces quien recibe la gloria es el que está ahí al frente. Y eso no es para la gloria de Dios. Entonces, son cosas muy lindas, muy vistosas. Madera bien decorada, bien linda, pero al fin y al cabo no va a resistir la prueba de fuego. Y por lo tanto no van a recibir los premios que necesitamos. Dice el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día, está hablando el día del juicio, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, en otras palabras, es conforme a Efesios 2:10, las obras que Dios determinó desde el principio para esa vida, esa persona, ese ministerio.
entonces recibirá recompensa, porque ha sido conforme al plan de Dios para su vida y ha sido para la honra y para la gloria del Señor. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, no pasa la prueba, él sufrirá pérdida de premios, galardones, coronas. Si es salvo, no se va a condenar, no va a ir al infierno, pero él sufrirá pérdida de premios, galardones, coronas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, puede que llegue con las manos vacías a la presencia del Señor. En Apocalipsis, termino con esto. En Apocalipsis dice que habrá un día que nosotros vamos a comparecer. Y la vestimenta de los santos en las bodas del Cordero serán las obras justas. Ahora, no lo que yo haga, sino lo que yo permito que Dios haga en mí y a través de mí. Eso es lo que recibe la gloria. No lo que yo hago. Eso no funciona. Sino lo que yo permito que Dios haga. Y esas son las obras justas, porque es por la justicia de Cristo, no la justicia mía. Y esa es la vestimenta de los santos en las bodas del Cordero. Un profesor predicó un sermón, y algún día vos tenés que predicarlo. Santos desnudos en la presencia del Señor. Porque se presentaron delante del Señor, pero con las manos vacías. Porque no tenían nada que presentarle al Señor. Algunos me han oído decir, yo quiero tener muchos premios, galardones, coronas. Ahora, no es para andar ahí haciendo equilibrio, ¿verdad? Con las coronas en la cabeza. Entonces, mire lo que yo hice y qué fue lo que usted hizo. Nada que ver. Sino tomar todos estos premios, galardones, coronas que he permitido que el Señor haga en mí y a través de mí. Primero en mí y luego a través de mí. Que Él ha recibido la honra y la gloria. ¿Y qué voy a hacer con todo esto? ¿Alguien sabe? Echarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero tener mucho. ¿Cuántos quieren tener mucho para poner a los pies de nuestro Señor? Tener mucho. Muchos premios, galardones, coronas. Para poder darle al Señor, tú mereces toda la honra y toda la gloria. Y qué vergüenza no tener nada que darle al que lo dio todo y al que lo hizo todo. Él pide que seamos luz, que seamos luz. ¿Estamos dispuestos a ser luz? Estamos dispuestos a hacer luz. Puestos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te demos a ti la honra y la gloria, que otros, al vernos a nosotros, puedan verte a ti. No nuestra luz, sino tu luz, que nosotros estamos manteniendo la lámpara limpia en esa relación contigo, para que tú puedas brillar a través de nosotros y que tú recibas la honra y la gloria. Y Señor, si esta tarde hay alguien que no te ha recibido como Salvador personal, que este sea el momento de que tomes esa decisión. Hijos tuyos que han permitido que cosas estorben, han permitido que la lámpara se ensucie, que hoy arreglen cosas contigo y que tú hagas la obra. Recibe la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mientras los hermanos cantan, pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú
espera tu buen Salvador. Ahí está cómo comunicarse conmigo. Espero su comunicación hoy, esta semana, para poder enviarle material, ayudarla en la decisión que está tomando con el Señor hoy. Me encantaría. Tengo material que quiero enviarle. Entonces, en la despedida, tome papel y lápiz para que anote cómo puede comunicarse conmigo esta semana. Y nos vemos, Dios mediante, el jueves y nos vemos el próximo domingo. Si no tiene una iglesia donde asistir, lo esperamos aquí para que se reúna con nosotros si está en el área de San José.